Ahora vamos a ver el siguiente caso. Esta es la demandante, Manuela Tonacimento, quien le exige a su pareja que tengan un hijo por medio de la inseminación artificial. Esta es la demandada, Carla Soa, quien aduce que solo tendrá a su hijo teniendo relaciones con un hombre. Saludos y bienvenidas a Sala de Pareja. ¿Tú eres la demandante? Sí. Bueno, explícame cuáles son tus alegaciones y qué estás reclamando. Sí, yo estoy acá para reclamar a través de ese jury, sí, para que después de 2 años de relacionamiento decidimos yo, Carla, tener un hijo. Mas, decorrente todo lo pasado, ella quiere encontrar un hombre para que tenga su hijo. Mi opinión y lo que alego acá es que yo no acepto que ella busque una otra manera de tener un hijo que no sea por inseminación artificial. Pero eso no es lo que yo quiero. Un momento, espérate, un momento. Vamos a entendernos acá. Ustedes son pareja, ¿sí o no? Sí. Sí. Llevan 2 años juntas. Sí. Y tienen una relación formal. Sí. Claro. Monógama. Sí. ¿Correcto? Claro. Bien. Entonces ahora han decidido que quieren tener un hijo. Sí. Pero quieren tener un hijo de la relación de ustedes. ¿Sí o no? Sí. Sí, pero o sea, que no sea solamente de nosotras dos, porque el niño también necesita como que alguien ahí para que esté con él, un signo paterno, o sea, que sí de las dos, nosotras dos, pero no, nosotras de las dos, pero o sea, que el niño también tenga un padre, o sea, No, mas la ahí- cosa no es así. espérate. Ella quiere que tú tengas el niño a través de inseminación Claro, artificial, imagínese. y tú quieres tenerlo Con un padre con un hombre. normal, o sea, un Pero normal. además quieres que el hombre esté envuelto en la vida del niño. No, para nada. O sea, yo me Pues sí, desentendería claro que totalmente del hombre y si en el futuro, si el niño quiere hablar con su padre, pues ya es cosa ahora de aquí él. está. No, en mi opinión, yo estoy acá a reclamar que lo hijo, después de que tenemos todo el tiempo juntos, que venga un padre a reclamar su hijo y lo hijos de nosotras dos. Sí, Ay, claro. no, pero señora Entonces, juez, imagínese existe. que tener nosotros un niño y que el niño no sepa quién es su padre o que ese es como un robot. O sea, Bueno, entonces en tu mente es muy importante que si un niño nace, tenga esa figura paternal. por lo menos que O tenga sea, una tú identidad. piensas que 2 mujeres no pueden criar a un niño como Criarlo, pareja, sí. y que ese niño pueda salir o crecer de una forma normal, natural. Natural. Esa es tu o sea, premisa, ¿no? O sea, yo lo que quiero es, o sea, que nosotras seamos las que lo criemos, que tenga un tercero adentro de la relación. Y a través, buscando a alguien, ahí sí, ponemos a otra persona. Carla, me hace falta que me expliques esto para yo entenderlo bien. ¿Tú quieres tener una relación sexual con un hombre o tú buscas concebir el niño con un hombre porque tú piensas que sería más saludable? O sea, ¿cuál es la distinción que tú haces? Bueno, yo no creo que haya ninguna distinción, o sea, nada más va a ser sexo, no va a haber más nada. Y pues sí, es saludable también porque el niño, si en un futuro, si tiene 21 años, Nosotros puede tenemos buscar, que hablar del futuro, él puede no un buscar hombre. a su padre cualquier cosa. No, yo no Me admito, parece y ella increíble sabe. que después de todo lo que me ha Buscar un pasado a hombre. mí, por no tener yo un padre en mi vida, tú me vayas a decir a mí que no. Mas no, su ¿Qué hijo te no pasó Es tiene lo aquí? más inhumano que me ha Carla. No tiene nada que ver, lo ¿Sabes lo que hijo. hace tener una persona así sin saber quién es Mira el padre, cómo sin nada? así ¿Qué no te podemos pasó a resolver ti un que no problema, tuviste vos un padre? no ¿Cuál fue tu sabes. problema? ¿Cuál fue tu problema? Yo soy una hija de una violación. Yo nunca tuve un padre, no sé quién es. Entonces, Carla, mas no para su que hijo, mi es hijo, nuestro para que mi hijo se sienta ¿Cómo así puede tan horrible como sentir yo me he así? sentido en mi vida, no creo que es saludable. Pero no creo que es Carla, saludable. Pero Estoy muy Carla, sabe con ese problema. un momento. Tú comprendes la distinción de lo que tú has dicho a lo que ustedes quieren hacer. Hay una gran diferencia. Yo entiendo cómo tú te sientes y créeme, siento por ti igual. Pero es muy diferente que ustedes, ¿sabes? basado en amor, en el amor que ustedes sientan, quieran tener un hijo y lo quieran tener dentro de la pareja sin la necesidad de traer a una tercera persona que en el futuro pueda causar pues otros problemas legales. Y me tienes que entender esto que te voy a explicar. Fíjate, si en el futuro tú tienes un hijo, Ese hombre, Carla, él va a saber que no va a tener nada que ver conmigo. Carla, pero entiende esto. El padre de ese niño, si tú tienes esto a través de concebirlo naturalmente con un hombre, ese hombre va a tener derecho sobre ese niño. Sobre el Yo no niño, acepto, pero yo no va a acepto. tener un documento, o sea, yo voy Sí, a... pero eso le va a acepto. causar problemas a la relación de ustedes. Claro,
Yo no No acepto veo eso. cómo, yo no veo Inseminación cómo. Bueno, porque artificial, vamos a así decir como- que ese hombre viene luego a pedir derecho de visita o viene a pedir Claro. su paternidad, hasta No. custodia. Vamos a decir que ese hombre después dice que Después la te relación de dice, ustedes es hombre, importante. importante. no. Si quieres, yo le pregunto que haga un documento que Lo nada que tiene que ver quiero, con el saber lo niño. que quiero. Inseminación artificial. Así Eso es lo hablamos. más inhumano que me puedes pedir tú a mí. Así Pero no tengo ¿por cómo qué es hablar, mira inhumano? cómo es. ¿Por qué es inhumano? Explícame por qué. Es como crear, no sé, de dónde vienen las cosas. O sea, no Carla, tiene un padre, es supuestamente una tenía- Pero madre. entonces Lo tú que no estás tenía con que la hacer. ciencia, ¿no? Tú no entiendes el progreso de la ciencia, porque hoy en día la inseminación artificial es muy común y se utiliza ampliamente. Entonces la persona no sabe de dónde vino. Mira, No, es nadie, no es ¿pero Carla, nadie. por qué? Vino de ustedes, del amor que ustedes le ofrecieron. Claro. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú tienes papá, Manuela? Sí, sí. ¿Tú yo tienes tengo papá? Claro. ¿Tienen Ah, hermanos? sí, Y eso Ay, se sabe dile, como eso, no importa, contéstame nosotros la seremos los pregunta. padres y la No, por lo menos madre. puedes decir que tienes un Nosotros padre. seremos los padres y la madre de un Carla. hijo. Juntas. ¿Tienen no hermanos? como hombre a más. ¿Tienen hermanos? ¿Tienen hermanos? Sí, tenemos. ¿Tienes hermanos? Yo tengo hermano. ¿Estás viendo cuántas figuras paternales pudieran tener Claro, el hijo de un ustedes? amigo, sin nosotras necesidad de mismos. intervenir una tercera persona Claro. que sí puede causar efectos legales. Ahora bien, fíjate, si tú lo que quieres es tener una relación, Pues mira. o tener un hijo en una relación heterosexual, entonces tú tienes que reconsiderar tu posición en esta relación. ¿Me estás entendiendo? Ella sale a buscar un hombre para nuestro hijo en un No, es que las cosas boliche, son así. en un supermercado. Ahí no se encuentra un padre para un hijo. Así no. Ah, ya Yo está creo- buscando en los supermercados. Sí, sale a mirar todos diciendo, oh, sí, ese Ah, puede eso ser es nuestro un padre. juego. ¿Cómo O sea, no, no doctor? estamos No, juntas. esa es la verdad. Esa es la Estamos verdad. juntas y yo nada más Esa te es la digo, verdad. jugando, niña. Y nada más le digo, mira, ese sería un padre muy bonito, o sea, una persona... Claro, mirando lo físico. Exacto, yo jamás he dicho que iba a ir a un supermercado y coger así como Claro. ketchup, nada que Doctor, ver. diga usted. Tengo una pregunta que hacerle. Diga. ¿Cuál es la estrategia que tú estás planeando para buscar a un padre de tu hijo? Por mi parte, sin que ella supiera, yo iba a lugares, a conocer Su parte es personas. buscar a alguien, su parte es buscar a alguien en cualquier canto para que sea padre de nuestro hijo. Esa es la parte ¿Pero tuya. qué quieres que yo haga? Yo no voy ¿Por a qué hacerlo. no salimos? Va a ser así. Yo no voy a Vamos hacerlo a esa una inseminación. clínica y No lo decimos, voy a hacer. necesitamos, O lo tenemos natural o queremos no lo hacer tenemos y una se acabó. inseminación artificial, punto. Muy bien, Punto. vamos a tomar una pausa Ya. y cuando regresemos vamos a considerar este caso y a dar una decisión. ¿Muy bien? Muy bien. Muy bien. Después de la pausa, escucharemos el desenlace de este complicado caso. Pero siempre me hizo falta una persona que yo pueda decir, ese fue mi padre. Lo has visto, padre. Yo nunca lo tuve. Lo has Y me visto, parece un nuestro hijo, colmo que nuestro cuando he hijo. visto cuánto yo he sufrido por ¡Silencio! eso. ¡Orden! Bien, estamos de vuelta en el caso de Manuela y Carla, una pareja gay que llevan 2 años juntas, ¿correcto? Sí. Y quieren tener un hijo. Manuela demanda a Carla porque quiere que Carla tenga el niño a través de inseminación artificial y Carla dice que no, que ella lo quiere tener con un hombre. Sus razones todavía están un Una poquito locura. dudosas para No mí. es ninguna Dice, locura, un ¿sabes muy bien que no es locura? momento, por favor. Tú dices que quieres que tenga el niño un padre reconocible, que pueda distinguir, que pueda decir en el futuro, este es mi padre. O sea, una persona que establezca una amistad conmigo y sepa que nada que ver conmigo. Nada que Na- ver. Nada que ver con nosotras. Nada más Esto que puede va a poner ser una persona que no tiene nada que es ver como para si fuera ser una padre de un inseminación, hijo. pero no va a ser con una máquina, pues. Pensar, la persona va a saber que con la relación no se puede meter, va a haber unos documentos y que después que si el niño, después que cumpla los 21 años, cuando quiera él, quiere saber de su padre, yo le puedo decir quién fue su padre. Y si él quiere tener una relación ya en el futuro, ya eso es cosa Bueno, del nosotros niño. seremos- Es cosa del Nosotros niño. seremos la madre y los padres de ese hijo. Pero nosotros usted no llevamos puede a la empezar escuela. así nada más como para ti, o sea, el niño Me también gustaría tiene que opinar. saber. Estoy pensando a ella. Es- Ah, Ok, claro. un momento, dejen que el doctor opine un segundo. Diga, doctor. Con todo respeto a usted, le puedo comunicar que es imposible que un par de mujeres funjan como padre y madre. Mas nosotros que daremos cariño, nosotros que llevamos a escuela. No nosotros tengo que la menor alimentamos duda en al que hijo. eso Claro, lo es ven. una cosa, yo en toda mi vida he recibido mucho cariño, pero Por siempre me supuesto. hizo falta una persona que supuesto. yo pueda decir, ese fue mi Lo padre. has visto, padre. Yo nunca lo tuve. Lo has Y me visto, parece un nuestro hijo, colmo nuestro que cuando he hijo. visto cuánto yo he sufrido por ¡Silencio! eso. ¡Orden! Estoy lista para dar mi decisión. Si ustedes tienen un niño por inseminación artificial, ella tiene tantos derechos
como tú sobre ese niño. Especialmente si ella participa en la inseminación artificial, que lo pueden hacer en su casa, en la privacidad de su casa. Si van a un lugar médico y se informan de cómo pueden conseguir al donante que les dé el esperma, y la pueden llevar a su casa y en su casa hacer la inseminación artificial, el niño lo pueden concebir como hijo de la pareja. Vuelvo y les repito, un niño necesita amor. Amor y mucho amor y más nada que eso. Mi decisión es la siguiente: si van a tener un hijo ustedes por inseminación artificial, si no lo quieres tener así, no lo tengan y sepárense. He dicho, caso cerrado.